¿Cómo están, amigos de Farmacéuticos al Día? Hoy tenemos como invitado al doctor Hernando Ceballos. Él fue ministro de Salud en el 2021. También ha sido presidente de la Federación Médica, ha sido congresista de la República. Él estudió medicina en la Universidad de La Plata, en Argentina. También ejerció como docente en la Universidad Nacional de Piura, y es un entendido de la problemática del sector salud. Con él vamos a conversar, vamos a hacer un balance de lo que ha sido este último año el sector salud, donde ha habido muchísimos cambios. ¿Cómo está, doctor Hernando Ceballos? Bienvenidos a Farmacéuticos al Día. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, poder intercambiar opiniones, puntos de vista sobre este tema tan importante que es la salud. Bien, doctor, imagino que luego de su paso por la cartera de salud, usted es una de las personas que ha participado del equipo técnico de este gobierno y ha estado al frente de la cartera del sector salud mucho tiempo también en este gobierno. Entonces, vamos a conversar, si nos pudiera hacer un pequeño balance de lo que ha sido este último año el sector salud en nuestro país. ¿Qué flaquezas ha encontrado de repente y qué fortalezas o qué oportunidades de mejoras tiene este tan alicaído sector salud, en el cual acabamos de salir ya de una pandemia y estamos, digamos, en una endemia, ¿no? ¿Qué nos podría decir acerca de esto, un balance de este sector? Sí, bueno, el primer tema que uno pone sobre la mesa cuando habla de salud, como cuando habla de educación, del agro, de temas laborales, es si los problemas que tenemos en cada uno de los sectores responden estrictamente al sector o son parte de una estructura de país que nos brinda la realidad de lo que vivimos en cada uno de los sectores. Quiere decir, el problema de salud no es solo un problema de salud. Es transversal. Los ingresos de la gente, de los condicionantes sociales, el 30% de la población no tiene servicios básicos, la realidad de vivienda y el hacinamiento es un problema clarísimo, la realidad laboral, etcétera, ¿no? Salud es un reflejo de esto, es una salud fragmentada, disgregada, con poco presupuesto y sin estrategias para poder acercar la salud realmente a la población. La gente se afilia o no al Seguro Integral de Salud, que es un seguro además de financiado, al que no le interesa si los establecimientos de salud están adecuadamente abastecidos, con recursos humanos, equipamiento, simplemente afilia y le paga a los establecimientos una cifra realmente irrisoria que no resuelve ni mejora la capacidad operativa de los centros de salud y menos de los hospitales. Por eso tenemos lo que sucede con la gente que va, tiene que hacer cola porque no hay profesionales, porque no encuentra hospitales, porque no puede ser referida, etc. La pandemia lo que hizo es darnos una cachetada y decirnos, mira, esta es la salud que tiene. Por eso somos el país con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Por eso hemos tenido más de 200.000 fallecidos en la primera y segunda ola. Esto no ha sido solo por el COVID, es porque nuestro sistema de salud no tiene capacidad de respuesta. Entonces, esta realidad es con la que nos encontramos en el 28 de julio o el 29 de julio del año pasado. Todo el mundo me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter justo en el sector salud, en medio de la pandemia, con los problemas que tiene el sector salud? Y lo más probable es que en 2 o 3 meses, cuando venga la tercera ola, que estaba anunciada por los expertos que iba a generar alrededor de 150.000 muertos, el gobierno se caiga incluso por esta situación sanitaria. Esta fue la realidad. Nosotros éramos conscientes, yo era consciente, de que necesitábamos cambiar el sistema de salud, había que fortalecer la atención médica primaria, el primer nivel de atención, y allí contener la epidemia. ¿Por qué? La pandemia, porque nuestros hospitales, si llegan todos los pacientes y nadie los contiene en el primer nivel, va a ser imposible que los hospitales resuelvan, como de hecho fue así. Entonces, teníamos que trabajar con un problema estructural que no lo íbamos a resolver en pocos meses, pero además uno de los ejes centrales para poder trabajar a mediano y largo plazo era detener la pandemia. Esto era un tema donde nos jugábamos mucho y además teníamos que evitar que miles de peruanos volvieran a fallecer como en la primera y segunda ola. Entonces, diseñamos una estrategia. En ese momento, cuando ingresamos, teníamos
la vacunación concentrada en Lima, con vacunatones, pero no teníamos la vacunación descentralizada. Dígase de paso, cuando llegamos casi no nos encontramos sin vacunas, ¿no? Teníamos que esperar y hacer todas las gestiones para que venga Sinopharm en ese momento, que estaba además muy resistida por la población, y además ver el tema de las unidades de cuidados intensivos y el oxígeno, ¿no? Bueno, estos primeros 6 meses fue para revertir el cierre de establecimientos que había diseñado el Ministerio de Salud de manera equivocada en la primera parte de la pandemia. ¿No? Cerrado el primer nivel, sí. Cerramos el primer nivel de atención, vamos a atender solo en los hospitales. Sí. Esto alejó más el Ministerio de Salud de la gente, evitó una estrategia de contención, de prevención. No había que abrir los establecimientos de salud, descentralizar la vacunación y llevar la vacunación a los lugares más alejados y convencer a las autoridades locales, regionales y a los actores sociales de que había que empezar una campaña intensiva porque teníamos 3 meses o 4 para poder proteger a la población. Cuando llegamos estábamos en algunas regiones en el 10% de la población vacunada, en Lima estábamos en el 16%. Entonces lanzamos una campaña intensa que fue buena para mí en lo personal y para el equipo que estuvo en el Ministerio de Salud. Creo que fue una experiencia muy positiva, logramos movilizar en todo el país a la gente. Nuestro objetivo era superar el 70% de la población vacunada a fin de año y pasamos el 80%, ¿no? Y eso nos permitió que la tercera ola, francamente, no nos golpeara. Entonces, y aperturar buena parte de los establecimientos de primer nivel. ¿Qué sucede? Lo que creo es que allí nos faltó empuje para mantener el liderazgo del Ministerio de Salud y para comprender que los cambios se hacen en la medida que la gente participa. Y cuando hablo de la gente que participa, hablo de la participación, primero del ciudadano común, que tiene que ser consciente de defender su salud, que tiene que ser consciente de organizarse para defender su salud, y en segundo lugar, la sociedad organizada, los colegios profesionales. O sea, uno no puede, como Ministerio de Salud, olvidar que los colegios profesionales son un soporte técnico y de referencia para la población muy valioso, ¿no? Nosotros logramos que en general los colegios profesionales tuvieran una actitud de apoyo en el tema de la lucha contra la pandemia, de respaldo, de apertura, y por supuesto logramos trabajar muy bien con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, y logramos realizar una gran campaña. Creo que esto perdió fuerza, ¿no? Perdió fuerza, y eso nos empezó a alejar de lo que había señalado el ministro que me sucedió. Vamos a fortalecer la atención primaria de salud. Hoy estamos cerca a los 6 meses que yo estuve en el Ministerio de Salud, han pasado los otros 6 meses. Claro. Y la verdad no hemos fortalecido mucho el primer nivel de atención, la atención primaria de salud. Nosotros habíamos dejado un plan que lamentablemente no se aplicó y era un plan para empezar a sentar las bases de un sistema único de salud. Digo las bases porque este es un proceso. Es largo, claro, requiere de mucho tiempo. ¿Qué significa un sistema único de salud? Significa generar un nivel de convergencia, de coordinación estrecha entre el MINSA, la Seguridad Social, con el sector privado, las Fuerzas Armadas, de tal manera de direccionar los planes de salud. No puede, como pasa ahora, cada uno hacer lo que le parece, ¿no? Una política de rectoría del Ministerio de Salud que tiene que alcanzar recursos humanos, medicamentos, por ejemplo, que es un tema central. Trabajar una política de medicamentos nacional. No puede ser que nuestro país no produzca, pero ni siquiera un paracetamol, ¿no? O sea, claro, como Estado, o sea, no tenemos un nivel de dependencia terrible del sector privado, y ni hablar de algunos medicamentos estratégicos, como ese medicamentos oncológicos, productos biológicos, donde nuestro país todavía está muy atrasado en la investigación y en la producción de estos temas. Entonces, habíamos diseñado un plan de una reforma del sector salud, cuántos recursos necesitamos, aprovechar los recursos del COVID para descentralizarlos y redistribuirlos, y fortalecer esto que en algunos lugares ha sido una gran experiencia, que es sacar el Ministerio de Salud y acercarlo a la población. Esto
crear brigadas para ir a la población a detectar de manera preventiva los problemas que a veces no se da cuenta la población, que la diabetes, la hipertensión, problemas metabólicos diversos. En fin, este diseño todavía no lo lanzamos con fuerza. Esto significa cambios de estrategia y recursos, porque también necesitamos plata para poder acercar la salud. Todavía nuestro presupuesto no alcanza para poder darle a la gente el derecho a la salud. Tenemos uno de los presupuestos comparativamente con nuestro Producto Bruto Interno más bajo de América Latina, con un gasto de bolsillo del ciudadano importante. El ciudadano va al establecimiento de salud, si tiene la suerte de encontrar una consulta, tiene que después comprar el medicamento con la suya, porque no encuentra, por lo menos el 40% de los medicamentos no los encuentra en el establecimiento. Así que yo creo que es un balance muy interesante desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia, pero que nos abre un enorme desafío. Tampoco podemos pensar que en el primer año el gobierno iba a resolver el problema de salud, pero efectivamente todavía no hemos avanzado en la reforma que necesitamos en el sector salud. Hemos parado la pandemia, lo cual ha sido muy bueno, pero el nivel de movilización que alcanzamos en esto pareciera que no ha sido adecuadamente valorado, ¿no? Y deberíamos haber tenido para profundizarlo y trabajar el acercamiento a la población. Sí, doctor, usted hasta trabaja en un establecimiento público, ha estado al frente de una cartera tan importante como la de salud, y también ha estado al frente del Colegio Médico de Piura, tengo entendido. O sea, conoce, y además muchas personas, hay muchos estudios sobre los principales problemas y desafíos del sistema de salud en el Perú. El sistema de salud peruano está sobrediagnosticado. Todas las personas, prácticamente los médicos, los especialistas en salud pública, saben más o menos por dónde vienen los problemas de salud en el Perú. Esto está tan sobrediagnosticado. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no se ponen en ejecución los planes para mejorar este sistema de salud? Me lo pregunto a una persona como usted, que tiene muchos años trabajando en una institución pública y ha estado también a cargo de una cartera de salud y ha estado parte del equipo técnico del actual gobierno. O sea, ha estado en la parte política. O sea, ¿por qué no se pone en plan, en ejecución, algo que todo el mundo sabe ya cómo hacerlo, qué hacer, qué necesitamos? Ya, efectivamente yo continúo trabajando en una provincia. Yo sé lo que es querer referir a un paciente y que no se pueda y se muere el paciente. Yo sé lo que es la falta de medicamentos y que la gente tenga que ir a comprarla a la farmacia y no tenga dinero para hacerlo. ¿Quién no puede entender que es necesario producir un cambio en el sector salud? Es verdad. Pero también hay intereses en el sector salud. Primero, hay una burocracia. El Ministerio de Salud es una tremenda burocracia. Segundo, cada uno quiere cuidar su espacio. El Ministerio de Salud, la Seguridad Social, que cada vez que dicen uno, hay que unir al Ministerio con la Seguridad Social, pucha, que dicen, no es posible, que son los dineros de los asegurados. Nadie habla de tocar los dineros de los asegurados, pero sí tiene que haber una unidad y finalmente tenemos que avanzar hacia un horizonte único, ¿no? Que es darle la salud de calidad a la gente. El sector privado, que ya se mostró en la pandemia, que lo que quiere, obviamente, es lucrar, porque esa es su función. Rentabilizar. Se mueven intereses. Hay intereses de las empresas farmacéuticas de que el Perú no tenga, el Estado peruano no tenga una producción de medicamentos independiente. Le conviene la anarquía en el mercado para poder manejar estos monopolios que se han ido construyendo en el tema de medicamentos. Actualmente tenemos efectivamente oligopolios que controlan la industria farmacéutica en el país y su venta, etc. Entonces, hay intereses, hay intereses. Lo que no hay en el Estado peruano es la decisión política de producir esto. La decisión política, sí. ¿Cuánto necesito para hacerlo? Se calcula que necesitamos 5.000 millones, por lo menos los primeros 5 o 6 años, para arrancar con un proceso de reforma en el sector salud. Hay que hacerlo. ¿Cuántos recursos humanos necesitamos? 75.000. Hay que hacerlo. Tenemos cerca de 60.000 trabajadores CAS. Hay que reconvertir esos trabajadores
darles estabilidad y trabajar en estos sectores, ¿no? De manera descentralizada. No puede ser que los gobiernos regionales tomen decisiones al margen de la política nacional de salud. Así es. No hay una rectoría real del Ministerio de Salud en cada lugar. Efectivamente, como usted lo dice, los presupuestos se manejan, cada uno lo manejan los gobernadores, los gobiernos locales. Ellos ponen a los directores, ellos lo sacan, ellos ven si esta política le dan fuerza o no le dan fuerza. Yo recuerdo que tuve una reunión con los gobernadores y les decía, miren, este es el informe que tenemos de los principales epidemiólogos del país y de las universidades nacionales. Si viene esta tercera ola, con cerca de 150.000 muertos, no solo va a golpear al gobierno nacional, los va a golpear a ustedes en el último año de gestión. Entonces, acá nos estamos jugando la vida de mucha gente, pero además el prestigio de la gestión que ustedes llevan adelante. Tuvimos una discusión, una conversación con los gobernadores regionales, y ellos lo entendieron. Si no lo hubieran entendido, no habríamos podido parar la pandemia, ¿no? Porque ellos simplemente dicen, señores, no podemos vacunar, como le han dicho al ministro actual, las vacunas no quiere la gente desconfía de esta vacuna, y entonces allí nos quedamos. Entonces, sí, efectivamente se necesita una decisión política de parte del nivel central, poner el dinero que sea necesario. Ese dinero solo puede salir de un aporte extraordinario en el país, una reforma tributaria, un préstamo internacional, lo que sea necesario. Pero necesitamos esos fondos para poder modificar la situación en el país. Tenemos los hospitales al borde del colapso, hospitales nacionales, ¿ah? Sí, claro. Pero hay de niños, y sin embargo no reciben inyección económica para poder revertir su situación. Entonces, sí sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. No tomamos la salud siempre fue un tema accesorio, ¿no? Y de décadas, ¿no? Y claro, uno llega, va al centro de salud más alejado, no tienen ecógrafo, no tienen médicos, se cae a pedazos el centro de salud y va a otro lado y es exactamente lo mismo. Cambiar eso necesita recursos, decisión política, necesitas un equipo descentralizado que llegue a todos lados, pero hay que hacerlo en el país, si no, no vamos a cambiar la situación. Claro, doctor, justo usted hablaba que uno de los principales proyectos y planes del gobierno cuando asumió era cambiar esto, el cierre de los establecimientos de primer nivel para que no se congestionaran los hospitales y reforzarlos, ¿no? Pero hace unas semanas nada más, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión de 80 establecimientos de salud del primer nivel y solo en Lima, donde supuestamente deberíamos estar bien, y se pudo verificar que 79 establecimientos de los 80 contaban con problemas de infraestructura, equipos obsoletos, inoperativos, había insuficiente personal. Y esta situación ocurre solamente en Lima, no veamos más allá en provincias cómo estarán, ¿no? Entonces, ¿hay alguna autocrítica también con respecto a esto? ¿Se cumplieron algunos objetivos? ¿Qué pasó? ¿Se detuvo? ¿Qué fue lo que ocurrió que hace que en estos últimos días podamos ver este tipo de noticias con respecto al primer nivel de atención? Bueno, francamente, yo le soy muy sincero. Yo no soy parte del gobierno desde hace casi meses, ¿no? O sea, difícilmente yo puedo señalar que se podían hacer grandes cambios en 6 meses de gestión, sobre todo en el marco de una pandemia, ¿no? Es decir, vamos a hablar de los hospitales, de los centros de salud, de recursos. Ese es un proceso que va a durar años. El problema es cuándo arrancamos a hacerlo, porque nosotros hemos dicho, bueno, vamos a aperturar, y de hecho aperturamos la mayor parte de lejos de los establecimientos de primer nivel, logramos el retorno de ese 40%, un buen porcentaje de trabajadores que habían pasado a remoto, que se reingresen a trabajar, pero como usted bien dice, hay mucho más en el sector salud. Problemas de infraestructura, no tenemos equipamiento, nos faltan recursos humanos, nos falta una política de compras en el sector salud. Entonces, el problema, le reitero, tiene décadas de olvido. A nadie le ha interesado la salud y nos hemos engañado diciendo, vamos creciendo como país, y vamos creciendo porque algunos se han enriquecido, pero la gente y sus necesidades básicas es como la educación. Las 2/3 partes de la educación terciaria está en manos privadas.
¿no? Entonces aquí en salud se protege el que tiene plata, el que no se las ve como puede. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces hay que invertir en infraestructura, en equipamiento, etcétera, y hay que lanzar una estrategia donde fortalezcamos la atención gratuita por parte del Estado. Hay que incluso producir una reforma constitucional donde taxativamente la Constitución diga que el Estado se responsabiliza por la salud de cada poblador, cosa que no dice así la Constitución. Entonces, me parece que hay que poner la salud primero, así como escucha, primero, porque sin la salud no hay nada. Hay que definir bien los presupuestos que ya están, y echarse a andar. Esto creo que ha faltado decisión política en el gobierno. Lo voy a decir con mucha claridad. Muchos aplaudieron y muchos me decían, oye, muy bien, tú has enfrentado la pandemia y te has salvado decenas de miles de vidas. Ya bueno, pero esta es una etapa, pero necesitamos producir las reformas, si no va a venir cualquier epidemia de nuevo y nos va a golpear de la misma manera o peor que hasta ahora, porque no hemos cambiado el sistema, que es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, Doctor, y en eso espero que el gobierno pueda llevarlo adelante y rápidamente, ¿no? ¿cómo arrancar este cambio y esta reforma cuando hay tanta rotación dentro de las direcciones del Ministerio de Salud y rotación también de ministros en esta cartera? Bueno, hay una cosa que es importante decirlo, ¿no? Hay dos temas centrales, y lo digo porque justamente hace unos días salió en un programa periodístico que le habían pagado a un director 150.000 soles, creo, o que había reclamado porque no lo ponían en el cargo. Los directores de los gobiernos regionales no los pone Lima, los pone los gobiernos regionales. Y ponen muchas veces a su primo, a su amigo, ¿no? Entonces, eso no puede pasar más. O sea, tiene que haber un rol rector del Ministerio de Salud, tiene que evaluar el Ministerio de Salud del nivel central, qué está pasando con los funcionarios que manejan la salud en el país. Ahora, una de las razones por las cuales se vio después, yo salgo del Ministerio de Salud, es porque la salud no es un negocio para el ministerio, no lo debe ser por lo menos. Entonces, tiene que estar en el Ministerio de Salud la gente más capaz, ¿no? Tiene que estar la gente que tiene experiencia, independientemente si es de izquierda, de centro, lo que tiene que compartir la idea de que la salud tiene que ser gratuita para toda la población y no debe depender del bolsillo de cada uno. El Estado debe responsabilizarse de eso. Yo cuando llegué al ministerio me senté con los funcionarios, conversamos y francamente casi el 90% de los funcionarios se mantuvieron en sus cargos los primeros meses. Y lo hice no porque fuera amigo de ellos, no porque fueran leales a mi gestión, sino porque yo necesitaba de su aporte y su experiencia técnica. En plena pandemia yo no voy a empezar a cambiar para poner a mis amigos. O sea, si yo quiero hacer negocio y quiero hacer plata, lo hago en otro lado, pues, pero no con la salud de la gente, ¿no? que tanto necesita. Entonces se mantuvieron los dos viceministros hasta fin de año, que produjo el cambio de uno de los viceministros, y entró justo el presidente de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico, que era el doctor Tarazona, que fue el doctor Cel, que era el viceministro de Salud Pública, se mantuvo hasta que yo me fui, después renunció cuando vino el otro ministro, y así ha pasado con los comités técnicos, ¿no? No se puede jugar con las direcciones del Ministerio de Salud, ni de las regiones tampoco. Para eso tiene que haber una rectoría del Ministerio de Salud muy clara y, por supuesto, el tema de los concursos, que hace mucho que no existen en las instituciones del Estado, tienen que darse, ¿no? Así que obviamente la rotación de funcionarios perjudica y mucho cualquier estrategia en salud. Doctor, lo que nosotros podemos ver en algunas de parte de las autoridades de salud es algunas veces buenas intenciones, pero esto se contradice con las acciones, ¿no? Por ejemplo, en marzo de este año, el Ejecutivo publicó el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, ¿no? Una ley que todavía no está implementada del todo, ¿no? Sin embargo, el presupuesto para el cáncer en nuestro país ha tenido una caída de casi el 39%, ese presupuesto con respecto al 2021. ¿Cómo interpretamos que el Ejecutivo haya
publicado un reglamento nacional del cáncer, pero a la vez le haya bajado el presupuesto, y no solamente eso, sino que la Contraloría hace poco detectó que había desabastecimiento de medicamentos contra el cáncer en los hospitales públicos y en la seguridad social. ¿Cómo podemos interpretar todo esto, no? Bueno, en primer lugar, ahí hay dos cosas, ¿no? Que yo lo señalaba la vez pasada en un programa. Los presupuestos del Ministerio de Salud, ¿en qué momento se entregan al Congreso? Se entregan máximo hasta el 30 de agosto. El presupuesto que hemos ejecutado el 2022 no lo hemos trabajado en la gestión que yo entré. Cuando yo entré, los presupuestos de los distintos programas ya estaban Ya establecidos. estaban. Ya estaban, ¿no? Esos se entregan antes del 30 de agosto. Es decir, yo tuve 15, 20 días para revisar todos los presupuestos que me dejaron. Imposible hacerlo en tan poco tiempo. Y luego el Congreso lo trabaja y lo aprueba, ¿no? Ahora, este es un tema, ¿no? Pero una cosa son los presupuestos de apertura, que en el caso del Ministerio de Salud son 22.000 millones, ¿no? Y otra cosa es el presupuesto que se va incorporando a los presupuestos del sector salud. En este momento ya el presupuesto del sector salud está arriba de los 28.000 millones. O sea, no es que yo le asigno 300 millones al programa de cáncer y esos ya no se mueven. No, no, no. Claro, Eso claro, claro. eso se va modificando. No solamente es el presupuesto de apertura. El año anterior se aperturó con 21.000 millones y se terminó casi con 28.000 el año anterior. O sea, el año anterior al presupuesto para el 2022, el presupuesto era menor, pero el presupuesto después se va incrementando como pasa el 2022. Ahora, el tema es que a pesar de que se han incrementado los presupuestos, la ejecución del gasto no llega al 30% a estas alturas del año. Entonces hay un problema de ejecución Claro, de gasto de gestión, ¿no? Prácticamente, ¿no? De gestión. Y es verdad que el año pasado hubieron algunos problemas, o no el año pasado, fue en diciembre y enero, con el abastecimiento de medicamentos. No por falta de compra, no por falta de recursos, sino porque efectivamente la producción de algunos medicamentos para el cáncer a nivel nacional e internacional tuvieron problemas. Entonces nosotros acá no podíamos conseguir los medicamentos, tuvimos que salir al mercado internacional a conseguirlos. Eso hizo que durante 2, 3 semanas tuviéramos dificultades, porque además las compras que hace el Ministerio de Salud es en función de la referencia que le hace básicamente el INEM, ¿no? Que es entonces ahí hubieron 2, 3 semanas con dificultades de un abastecimiento correcto, ¿no? Ahora, esto se reguló, ¿no? Para mí me sorprende que luego de toda esa experiencia, ahora pues que estamos ya en julio, pues tengamos problemas de medicamentos, ¿no? Hay que trabajar en una previsión adecuada. En los cambios de funcionarios, aunque en el caso de, por ejemplo, fíjese usted, las autoridades del INEM se mantienen las mismas. Claro. Las autoridades de Senares, que es el centro de acopio de medicamentos, se mantienen también las mismas desde el año pasado. La Dirección General de Insumos, de Medicamentos y Drogas, la doctora que está a cargo, es la misma de la gestión anterior, o sea, tiene más de 2 años en el cargo. Bueno, ¿no? hace unos días acaban de cambiar a la directora de IGEMID. Hace unos días recién la han cambiado. Sí, claro, pues, ¿no? recién la han cambiado. Sí, doctor, ¿cómo podemos mejorar el sistema de compras que tiene el sector público, Senares, ¿no? Que reúne los pedidos de todos los sectores, incluso la seguridad social, los regionales, aunque ellos a su vez compran también por su parte medicamentos? ¿Cómo podemos mejorar? Yo recuerdo que en el gobierno pasado, el ministro de Salud anunció el apoyo de un brazo logístico privado para Senares. ¿Cómo ha avanzado ese tema? ¿Se está llevando a cabo este apoyo de este brazo logístico, en que recuerdo tenía el nombre de una empresa, me parece española, que iba a estar a cargo? ¿Cómo se puede mejorar el sistema de compras, de adquisición, de compras, sobre todo reforzar Senares, ¿no? Que para que no ocurra este tipo de problemas de desabastecimiento o distribución de los medicamentos a los distintos establecimientos? Y así los pacientes no puedan tener la necesidad de cruzar la vereda para comprar su medicamento
en otro lugar y no en el mismo establecimiento recibirlos de manera gratuita? Bueno, no, cuando yo he llegado no había ningún brazo logístico privado en Senares, ¿no? Esa ha sido una intención, pero eso no se ha Ah, desarrollado. porque se anunció en uno de los tantos anuncios en el gobierno pasado, ¿no? Pues, Pero no. Lo que sí es cierto es que ahí hay varios problemas, no uno solo en el caso de medicamentos y de Senares. Primero hay una enorme burocracia que hay que reingeniería de todo el sistema de compra y distribución de medicamentos, ¿no? ¿Necesitamos una nueva ley de medicamentos? La necesitamos. Ahora, esto significa, a ver, ¿quién compra? ¿Cuándo compra? Las compras tienen que ser descentralizadas, tenemos que hacer compras centralizadas, podemos comprar junto con la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, podemos hacer compras unificadas y luego rápidamente una distribución se puede hacer, pero hay que coordinar y hacerlas adecuadamente. ¿De dónde sacamos el soporte técnico que necesitamos para manejar todo este sistema de distribución, de compra de los medicamentos? Allí, efectivamente, más que ocurrir en empresa privada, creo que necesitamos fortalecer los niveles de decisión en el caso de Senares, coordinar mejor con los colegios químico-farmacéuticos, por ejemplo, pero no solamente en Lima, sino trabajar de manera descentralizada todo este tema, porque uno sale de Lima, y ni hablar del Callao, que es un caos, ¿no? Y la realidad de cada una de las regiones en el abastecimiento de medicamentos es tremendo. Otro elemento es que este Estado que tenemos nosotros es absolutamente dependiente de la empresa privada, absolutamente dependiente, ¿no? Nosotros no imponemos precios, nosotros no podemos forzar cantidades. Eso nos ha pasado con los medicamentos oncológicos. ¿Cómo forzamos nosotros que las empresas privadas que nos abastezcan tengan los lotes suficientes de acuerdo a las necesidades que tenemos? No podemos obligarlos. O sea, esto debe ser así. ¿Por qué el Estado no puede tener una industria de productos estratégicos? No podemos tenerlo, no podemos producir nosotros esos medicamentos, ¿no? No podemos intervenir en cuáles son los mecanismos de compra de las empresas farmacéuticas. De acuerdo a esta ley que tenemos ahora, no podemos hacerlo. Hay que respetar al sector privado. Pero tienen un valor estratégico importante, ¿no? No es verdad que en las farmacias se respetan los productos genéricos. Eso no es cierto. En las farmacias hay una permanente inducción a la compra de medicamentos farmacológicos. ¿Cómo controlamos que las farmacias de las postas y los hospitales de nuestro país estén adecuadamente abastecidas? No están abastecidas, pues muchas veces son correas de transmisión de la farmacia de al frente, para que vayan a comprar. Y las leyes las tenemos, falta la supervisión y fiscalización. Así es, pero además necesitamos un nivel de descentralización real y de supervisión mucho más enérgica. Acá, ¿cuántos procesos hay por irregularidades en el tema de medicamentos en el país? No hay. No hay. Aquí cada uno hace lo que quiere y sale impune, ¿no? Esta es una realidad clarísima, ¿no? Pero yo me quedo en que efectivamente necesitamos destrabar Senares, necesitamos un trabajo mucho más técnico, menos burocrático. Necesitamos asegurar que el país tenga una dotación y una distribución de los medicamentos estratégicos, cosa que no tenemos. No hay en la industria farmacológica en el país, dependemos absolutamente de la industria privada y hay que tener previsión. Para esto hay que trabajar coordinadamente con los organismos que tienen niveles de independencia y calificación técnica como son los colegios profesionales, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Entre ellos, en el caso de con el Colegio Químico Farmacéutico. Doctor, un balance, si nos pudiera decir, de cómo ha avanzado este proceso de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país en el último año. ¿Se están cumpliendo los objetivos? Hay cifras de muchas lotes de vacunas que han sido vencidas en el mes de febrero, en marzo. ¿Cómo analiza usted este escenario, ¿no?, de la vacunación? ¿Es una buena estratégica del Estado, una buena política de salud estar aplicando una dosis de refuerzo cada 6 meses?
es una solución sostenible al problema de fondo. ¿Cómo analiza el escenario de la vacunación en nuestro país, doctor? El tema de la vacunación no solamente es contra el COVID, es en general la vacunación, incluso que recién a fines del año pasado se empezó a levantar, ¿no? Ahora, con respecto al COVID, a ver, nosotros aseguramos vacunas para el año 2022 y el primer trimestre del 2023. Y las aseguramos por la experiencia previa de habernos quedado sin vacunas y ser los últimos en tener las vacunas relativamente en América Latina. Entonces, ahora, todas las vacunas en todo el mundo, no solo en el Perú, cuando te entregan las vacunas tienen determinados plazos de vencimiento. Claro, Todos. 6 meses, en promedio, ¿no? Pero mientras llegan al país son 3 meses, 3 meses y medio. Ahora, perdón, no mientras llegan, mientras se distribuyen en el país. Ahora, nosotros llegamos, a ver, el año pasado a vacunar a más del 80% de la población con 2 dosis. Y empezamos la vacunación con la tercera dosis en el mes de noviembre. Y la vacunación de los niños, usted recordará. Fíjese usted, a nosotros no se venció ninguna vacuna. Ninguna. ¿Y sabe por qué no se vencieron? No porque por mandato que las vacunas duraran más. Es que la velocidad de inmunizar era alta en el país. ¿No? Es decir, teníamos miles de brigadas desplegadas en todo el país, había niveles de compromiso y se vacunaba a la gente. Ahora, según las estadísticas, en el mes yo dejé el ministerio el 8 de febrero y el 15 o 20 cambian a la directora de inmunizaciones y también renuncian varios funcionarios. Pero sobre todo hubo un mensaje del Ministerio de Salud de que, bueno, acá ya terminó esta etapa de las inmunizaciones, tenemos que empezar con otra etapa. Y la vacunación francamente se cayó a fines de febrero y el mes de marzo. Se cayó. Si antes vacunábamos 100.000 por día, se cayó a 30.000 por día. Entonces, esto son cifras estadísticas claras. Ahora, claro, si uno no vacuna a la misma velocidad que te haces con las vacunas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el ministerio es tratar de ampliar el porcentaje de pérdida, que se llama. Porque cuando uno sale con el frasquito que tiene 10 dosis, a veces no las pone las 10 dosis, ¿no es cierto? Sobre todo en los lugares más alejados. Entonces hay un porcentaje de pérdida. Se amplió, pero sí, pues se generó el problema de que como disminuyó la velocidad de vacunación, teníamos vacunas en stock que no sabíamos qué hacer. Entonces, y el problema es que pues tenemos que vacunar, ¿no? Ahora, todavía estamos en algunos lugares en menos del 30% de los niños vacunados. Tenemos casi un 70% en algunos lugares de niños que no se han vacunado de 5 a 11 años. Tenemos todavía cerca de 8 millones de personas que no se han aplicado la tercera dosis y tenemos con la cuarta dosis a no más del 20% de la población. Entonces, no revertimos esto, vamos a tener a la población desprotegida. Ya la variante 5 del Omicron ha demostrado que elude las defensas naturales que te deja la enfermedad y necesitas la vacuna. Entonces, ya por eso empezamos a incrementar el número de pacientes hospitalizados en el país, ¿no? Que igual nuestra población está más o menos protegida porque tenemos la gran mayoría de la población ya pues está con 2 o 3 dosis de la vacuna, ¿no? Pero, obviamente, si no tenemos la tercera o la cuarta dosis, sobre todo en los mayores de 60 años, el riesgo es alto. Y aquí hay una recomendación. El ministerio debe hacer un gran esfuerzo por focalizar la vacunación, en 2 sentidos. Primero, aprovechar que los alumnos están en el colegio para hacer campañas en el colegio. En el colegio hay que vacunar a todos, ¿no? Y ahí podríamos revertir las cifras de vacunación. Y en segundo lugar, hay que focalizar en los mayores de 60 años. No puede haber un ciudadano mayor de 60 años sin su cuarta dosis. Y yo le doy un dato. Nosotros en el mes de diciembre teníamos prácticamente casi el 90% de las personas mayores de 65 años vacunadas.
ya, con 2 dosis, ¿no? Hay que focalizar. Si no puedes vacunar a toda la población, pues vacuna a los mayores de 60 años, de 65 años, ¿no? Que son los que cuando se enferman se complican. El 70% de las personas que han fallecido por el COVID son mayores de 60 años. Entonces hay que tenerlos vacunados, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que ponerle un poco de fuerza. Yo creo que en el ministerio hay una buena cantidad de técnicos en los niveles intermedios, pero hay que meterle empuje, hay que meterle estrategia, hay que movilizar a la gente, hay que entrarle con mística. Ahora los CAS-COVID, que son buena parte de los que vacunan, les hacen un contrato pues hasta dentro de 10 días, no saben si van a seguir trabajando o no. Eso no puede ser, hay que darles estabilidad, perspectiva a los. Y doctor, esa estrategia de cuarta, quinta dosis seguramente van a ver, ¿es necesaria? ¿Es una buena estrategia? ¿O de repente migrar a otro tipo de soluciones también? Han aparecido en el mercado farmacéutico también nuevos tratamientos para personas, para que no lleguen a complicarse en el caso sean infectadas con COVID. El Estado debe asumir también de repente otro tipo de estrategias, otros frentes, ya que la vacunación no está funcionando al ritmo que se espera. Bueno, primero que hay que hacerla funcionar al ritmo que se espera, porque otro tratamiento alternativo se pone en algunos pacientes para evitar que se agraven, son muy caros, ¿no? Creo que están alrededor de $200, creo, cada tratamiento. En segundo lugar, no han podido masificarse en todo el mundo, se utilizan de manera muy selectiva. Las vacunas siguen siendo el elemento, la barrera más importante para prevenir. Y sí, efectivamente, la estadística nos indica que las personas que tienen las 4 dosis se complican menos, se hospitalizan menos. Entonces hay que ponérsela porque es gratuita. Además, ahora han dejado que el sector privado pueda comprar vacunas. Está bien que las compre, pero el Estado debe responsabilizarse que a todos les llegue de manera gratuita la vacuna, ¿no? Ahora, si habrá una quinta dosis, si habrá una sexta dosis, no se sabe. Lo que sí se sabe es que en este momento no hay ningún medicamento, ninguna vacuna que diga, le damos esto a una persona y nunca más se agarra el COVID. Eso no existe, ni acá, ni en la China, ni en Estados Unidos. Necesitamos estar muy atentos mientras tengamos en el mundo población desprotegida, las posibilidades de que el virus se desplace, mute, se reproduzca en formas más agresivas, está pendiente siempre, ¿no? Puede darse. Ahora Doctor, no se ha dado. los colegios profesionales también pueden ser un punto importante, ¿no? Para la vacunación y como punto de vacunación. Hoy en día vemos que hay puntos de vacunación en los mercados, en los centros comerciales, en los mercados de los distritos, en la parada, hemos visto centros de vacunación en algunas estaciones del metro. Los colegios profesionales o las farmacias, que también fue en algún momento una de las propuestas suyas para que se puedan hacer como puntos de vacunación, también hoy en día ya podrían integrarse de repente como centros o puntos de vacunación con los profesionales que se requieran, ¿no? Con los enfermeros, con las licenciadas enfermeras que se requieran. Sin ninguna duda, de hecho ya lo hemos hecho. Nosotros eso ha sido una conversación con los colegios profesionales y al contrario, nosotros bienvenidos de que se pueda vacunar en algunos colegios. Depende de la directiva, de si entiende de que hay una concurrencia masiva a los colegios o no para poder instalar mesas de vacunación, pero en los lugares que hay, nunca el ministerio ha puesto ningún reparo, todo lo contrario, ¿no? Pero hay un elemento que interesa más, es que se vacune en los propios establecimientos de salud. El Ministerio de Salud tiene 8.300 establecimientos en todo el país. ¿Por qué no puede ampliar sus horarios? De hecho, nosotros lo habíamos ampliado en muchos establecimientos. Teníamos resistencias en algunos gobiernos regionales para ampliar los horarios, pero se pueden ampliar y abrir los centros y postas de salud y vacunar ahí. Si en todos esos centros de salud hay enfermeras y se vacunan contra las enfermedades del calendario regular, pues no se puede vacunar contra el COVID. Claro que se puede vacunar.
pero hay que meterle fuerza, pues empuje, ¿no? No despedir trabajadores, sino al contrario, ponerlos a vacunar y a cuidar la hospitalización y otras áreas que necesitamos. Doctor, bajo su experiencia, ¿qué es lo que usted acotaría como próxima plan de acción para este gobierno en torno al sector salud, ¿no? Por ejemplo, focalizarnos en algo que ahorita es crítico. Sabemos que hay muchos aspectos críticos en el sector salud, pero hay algo que sea mucho más importante en estos momentos ejecutarlo, ponerle foco. Bueno, la primera cosa que me parece que es importante que hagan las autoridades de salud es convocar al Consejo Nacional de Salud. Lo integran todos los colegios profesionales, sectores de la sociedad civil, y exponerles qué es lo que quiere hacer. Porque lo que quiere hacer el ministerio tiene que ser lo que querramos hacer todos. No puede ser una isla, el ministerio aislado. Hay que sentarse y decir, miren, señores doctores, licenciados, quienes sean, este es el plan que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes que debe modificarse esto? Pero este es el plan para lograr el derecho a la salud. Este plan cuesta tanto. Hemos conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas para ir avanzando en esta dirección en el más breve plazo. De esto deviene responsabilidades sectoriales. Vamos a conversarlas para asumirlas colectivamente. Entonces, este es lo primero, porque si no sabemos a dónde vamos a ir, vamos a empezar a jalar un montón de piolines sueltos y vamos finalmente a caer en el caos de siempre. Hay que tener un plan, un objetivo. Entonces, el objetivo es crear un sistema de salud coordinado, unificado, descentralizado, con la rectoría del MINSA, privilegiando la atención médica primaria, que ya lo sabemos, como usted bien dice, ya, pero hay que ponernos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a fortalecer en este tema? Bueno, primero, las urgencias epidemiológicas y programáticas, ¿no? Hay que resolver el problema de la anemia infantil, hay que resolver, bueno, terminar de resolver el tema de la pandemia y la vacunación en nuestro país, hay que agarrar 4 o 5 programas prioritarios, el programa Madre Niño, el programa Cáncer, son 4 o 5 programas que hay que abordarlos con mucha fuerza. Y después construir el sistema tomando en cuenta cómo avanzamos desde los problemas más álgidos hacia el sistema que queremos construir. Y trabajarlo entre todos. Hay que buscar la unidad nacional en este aspecto. Yo soy un hombre de izquierda, pero hay que coordinar con todo, pues la salud no tiene un color político, ¿no? Claro. Lo que sí tiene es la unidad de gente sensible, de gente que de verdad le duela la salud como está. Pero te encuentras gente sorprendente. Yo en el ministerio había gente que era de la gestión anterior, que cuando yo llegué me miraba, pues este va a venir acá y nos va a sacar a todos, ¿no? Va a meter a todos, va a poner todo del partido de gobierno. Y yo le dije, acá no se va ninguno, compañeros. Vamos a evaluar y vamos a ver qué cambios son necesarios. Y vamos a sentarnos a conversar. Y usted puede conversar con cualquier funcionario que ha trabajado en mi gestión y le va a decir, una de las características del ministro Ceballos es que no ha puesto a los amigos, pues se sentaba a conversar y sí, era muy estricto, de hecho lo he sido, ¿no? Y luego de 2 o 3 meses, algunas de las áreas eran necesarios algunos cambios. Tal vez necesité hacer más cambios, ¿no? Pero mientras no estaba seguro de la calificación técnica, tal vez era muy lento en hacerlos, pero no podía jugar con los aspectos técnicos, ¿no? De salud. Pero creo que hay que avanzar, se puede hacer, ¿no? Yo confío que las autoridades de salud lo hagan. Yo no les deseo mal al ministro, todo lo contrario, porque que le vaya bien es que le vaya bien a la población peruana. Uno puede puntualizar lo que me parece que debe cambiar, pero con la esperanza de que la propuesta que venga del Ministerio de Salud sea mejor todavía que la mía, sea superadora y podamos mejorar la salud de la población. Es lo que queremos. Doctor, en este año de gestión de este gobierno, al que usted ha sido parte, la mitad de ello, ¿qué nota le pone al gobierno? Si es una nota aprobatoria, desaprobatoria, si lo calificamos del 1 al 10, ¿qué nota le pondría? Yo creo que ponerle una nota sería simplificar una gestión que es tan variopinta, ¿no? Con cosas buenas, cosas malas. Por ejemplo, el tema de anuncio de la segunda reforma agraria ha sido algo muy bueno, pero no se ha ejecutado como esperábamos, ¿no? De apoyar a la pequeña agricultura,
mejorar la comercialización, el apoyo tecnológico, es un tema que no. La tercerización, bien aplicada, creo que es importante porque le da derechos a mucha gente, pero hay que hacerla bien. En fin, hay varios temas que son positivos y otros que no lo son. Por ejemplo, yo creo que no se ha comunicado adecuadamente a la gente. Desde el punto de vista comunicacional, no ha habido una buena posición. De hecho, existe la sensación en la ciudadanía de falta de transparencia. Bueno, eso nadie va a negarlo, eso es real, ¿no? En salud, bueno, la gente dice qué bien que se ha avanzado en la lucha contra la pandemia, pero mira cómo todavía tenemos tantos problemas en el sector salud que no se han resuelto y el gobierno pareciera que ya no le interesa la salud. Bueno, y en educación igual, ¿no? O sea, seguimos en educación. El que tiene plata estudia y el que no, pues si tiene suerte ingresa a una universidad nacional o no estudia, ¿no? Y también, aunque estudies, no hay un estudio de mercado para ver qué tipo de profesionales necesitamos en el país y si van a tener ocupación o no. No hay una planificación en nuestro país. Todo está sujeto a la voracidad de algunas empresas que te forman profesionales, no siempre de la mejor calidad, pero solo para ganar plata, no para que el país lo necesite o no lo necesite. Por eso es que hay áreas, como pasa en salud, no tenemos médicos intensivistas, no tenemos Claro. neurólogos. En fin, aquí todo está en función del negocio, del comercio, del interés económico de algunas universidades particulares, y el Estado mira desde afuera los problemas. Como este último proyecto de ley, ¿no? que ha estado en boga, el 1061-2021 CR, el que estaba tratando de implementar la venta de medicamentos en establecimientos comerciales, ventas por delivery y desde los mismos laboratorios directamente al usuario, ¿no? Sí, pues, o sea, todo vale, libre mercado está por encima de los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Eso no puede ser. Porque en realidad lo que pasa es que un grupo de... Claro, hay empresarios, por supuesto, muchísimos honestos, pero también pues están los vivos, ¿no? Y que manejan, tienen poder dentro y fuera de los ministerios para imponer cosas, ¿no? Y eso no se debe permitir. Muy bien, doctor. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla tan interesante sobre este balance del sector salud. Sus palabras finales para toda la audiencia y los profesionales químicos farmacéuticos que nos acompañan en esta edición del programa Farmacéuticos al Día. Yo creo que realmente la salud sigue siendo una asignatura pendiente a aprobar en nuestro país. Es un desafío de décadas, pero tenemos que tomar la decisión política y lograr que la salud sea un derecho. Y para eso hay que unirse, hay que coordinar. Los colegios profesionales es muy importante que estén unidos. La fuerza de la intelectualidad profesional en salud es muy fuerte, pero hay que coordinar mejor, hay que entusiasmar a los asociados para que participen, que es el otro gran problema. Yo elijo una junta directiva y ya tengo un problema, ¿no? Pero creo que vale la pena para la realización de cada uno. Hay mucho maltrato a los profesionales. Vemos que acá, pues, Pepe el Vivo, ¿no? Tenemos un montón de farmacias y vemos dónde están entonces los profesionales químicos farmacéuticos, ¿no? Le sacan la vuelta y dejan a muchos amigos profesionales sin trabajo cuando tanto se necesitan, ¿no? Entonces, pero todas esas cosas hay que corregirlas en el país. Sí se puede, yo creo que sí se puede. Hay que hacerlo con energía, con decisión y dándole el espacio que corresponde a los sectores profesionales, técnicos de nuestro país, ¿no? Yo creo eso fundamentalmente. Pero la lucha sigue, hay que seguir luchando. Acá nadie debe desanimarse, porque justamente se han logrado avances importantes en el país. El que ahora podamos estar sin mascarilla muchas veces en nuestra casa y salir a la calle ha sido fruto del esfuerzo de todo el pueblo peruano, del compromiso del pueblo peruano, que cuando tuvo que asumir la responsabilidad de luchar contra la pandemia, de vacunarse, de protegerse, lo hizo. Somos uno de los países que más disciplinadamente usó la mascarilla durante mucho tiempo. Eso hay que valorarlo también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hasta A luego. ustedes. Muy bien, Gracias. ha sido el doctor Hernando Ceballos, es congresista, es ministro de Salud, acompañándonos en esta edición de Farmacéuticos al Día. Muchas gracias, José.